Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional hoy 7 de septiembre. El devocional de hoy se titula La verdadera confesión y el texto que vamos a leer es Hebreos capítulo 12, versículo 9 y dice así: Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Bueno, muy bien. Aquí el libro de Hebreos se preocupa por darnos un pantallazo de cómo es la vida espiritual para el creyente. ¿Está bien? En el capítulo 11, el escritor de Hebreos nos muestra que a Dios se le busca por la fe. Y en el capítulo 12 nos enseña a que nosotros debemos ordenar nuestras vidas porque estamos delante de ese Dios en el cual creemos. Estamos delante de todo el mundo espiritual que nos está mirando y que espera ver en nosotros fieles servidores del Señor. ¿Está bien? Y para esto necesitamos ordenar la vida. Y la confesión es una herramienta poderosísima para poder hacerlo. Así que de esto queremos hablar hoy y para eso vamos a leer a MacArthur. Amén. Dice, la verdadera confesión de pecado no es solo admitir que hicimos algo mal, sino reconocer que ese pecado fue contra Dios y haciendo caso omiso de él personalmente. O sea, para ponerlo en palabras sencillas, debemos reconocer que nosotros hicimos lo que hicimos contra el Señor y que lo hicimos adrede, lo hicimos intencionalmente. Nadie puede venir a Dios a decir, Señor, yo no quise pecar. No podemos no responsabilizarnos del error que cometimos. Ni tampoco pensar que nuestro pecado, bueno, está mal porque no sé, porque de alguna forma ofende a mi hermano o a alguien le ha hecho mal. No, nuestro pecado es pecado porque es contra Dios. Básicamente, nosotros tenemos que entender que todo lo que la Biblia llama pecado es una ofensa contra Dios, contra su santidad y contra su carácter. Y si querés arrepentirte, vas a tener que hacerlo de esta manera. Si no estás dispuesto o dispuesta a reconocer que has sido responsable de ofender a Dios directamente, no vas a poder arrepentirte como el Señor espera que lo hagas. Amén. Así que la característica principal de la confesión es estar de acuerdo con la mirada de Dios que nos coloca en el banquillo de los acusados y nos declara culpables. ¿Está bien? Yo tengo que entender que soy culpable. ¿Se acuerdan del hombre crucificado al lado del Señor? Uno de ellos. El que dice, ningún mal hizo. Hablando de Jesús, ¿no? Pero nosotros estamos sufriendo justamente porque estamos recibiendo lo que merecen o merecieron nuestros actos. No estamos acá de manera injusta. Somos responsables de haber pecado y esto nos pertenece. La condenación es nuestra. Yo soy el culpable. El que se arrepiente reconoce que es culpable. No podemos arrepentirnos porque hicimos mal, pero hicimos mal porque nos obligaron. Yo le hablé mal a mi hermano, pero porque él me habló mal de mí también. Yo herí a mi hermano, pero porque él me hirió primero. Yo actué mal, pero porque siempre conmigo actúan mal. Entonces, ¿por qué yo tengo que actuar bien? Vieron que nosotros hacemos eso, justificamos lo que hacemos poniéndonos como víctimas de la situación. Y nunca nos hacemos responsables. Bueno, dejemos esto de lado porque si no, no vamos a poder arrepentirnos como Dios espera otra vez. ¿Está bien? La palabra griega para confesión literalmente significa decir lo mismo. O sea, confesar nuestros pecados es decir la misma cosa que Dios dice acerca de ellos. Y debemos reconocer que la perspectiva de Dios sobre los pecados es la correcta. Amén, ¿hasta acá vamos bien? Bueno, sigamos un poco más. Dice,
por esta razón, justamente, la verdadera confesión también implica arrepentimiento, apartarse del mal pensamiento o de la mala acción. No hemos confesado sinceramente nuestros pecados hasta que no hayamos expresado el deseo de apartarnos de ellos. Amén. Yo no puedo confesar pecados sin el deseo genuino de querer dejar de hacerlos. Si yo vengo al Señor a confesar un pecado que espero volver a repetir, no tiene sentido que venga a confesar. Si yo sé que quiero seguir haciendo esto porque me gusta, porque me agrada, porque me hace sentir bien, bueno, entonces, ¿para qué lo confieso como un error? Si no lo veo como un error. Ahora, eso no quiere decir que yo no pueda volver a caer en el mismo error, pero lo voy a hacer no queriendo hacerlo. A ver, si me estoy explicando. El apóstol Pablo decía, yo hago lo que no quiero. Yo en realidad en mi mente me deleito en la ley de Dios, pero en mi cuerpo hallo otra ley. Una ley que me lleva cautivo a la ley del pecado y termino haciendo lo que no quiero hacer. El apóstol entendía que eso por lo que se había arrepentido había vuelto a aparecer, pero él no lo quería en su vida y por tanto volvía a arrepentirse. Ahora, si vos estás dispuesto a seguir pecando porque te agrada, te encanta, te parece espectacular, ¿para qué lo confesás? Necesitamos desear el abandono del pecado. Está bien, ¿no? Tenemos que incluir en nuestra confesión quebrantamiento, ¿sí? Un quebrantamiento visible, un quebrantamiento que expresa la actitud de una persona de que quiere cambiar verdaderamente. Yo me lamento por haber cometido el error que cometí. Yo me lamento por haber pecado. Porque quiero ser otra persona. Quiero cambiar. El término arrepentimiento significa cambio de mente. O sea, yo ahora pienso de otra manera. A pesar de que tal vez mi comportamiento se volvió a repetir, en mi mente yo ahora no lo veo como bueno, lo veo como malo. Al acercarme a Dios entendí que esto no es bueno. Y entonces mi mente está caminando hacia otro lugar. Está yendo hacia otro lugar. Y si yo puedo cambiar los pensamientos van a conducir el comportamiento para que éste también cambie. Me estoy explicando, ¿no? O sea, tenés que cambiar tu manera de ver la vida para después cambiar tu manera de hacer la vida. Bueno, ojalá hoy esto empiece a cuadrar en nosotros. ¿Está bien? A cuadrar. Porque a veces uno se justifica tanto que termina avalando el pecado, dándole el visto bueno. ¿Está bien? Aceptando que es inevitable el pecado. ¿Por qué? Y bueno, porque somos débiles. O bueno, porque mi hermano me provoca y yo no puedo evitar esto. Así que, Señor, aceptá que esto va a estar en mi vida siempre. Ya ni siquiera me siento mal por pecar porque lo he aceptado como normal. Eso no tiene nada que ver con arrepentirse. Arrepentirse es lamentarse por haber pecado. Entender que no tiene que estar en mi vida, desear que no esté y trabajar para que no esté. A pesar de que tal vez encuentre en algún momento que yo vuelvo a caer, que vuelvo a cometer el error. Pero aún en esas ocasiones yo voy a regresar a la lucha contra el pecado y voy a volver a poner ímpetu y decisión para tratar de eliminar esto de mi vida, sabiendo que Jesucristo en la cruz del Calvario me ofrece libertad y me permite elegir por Él. Amén. Isaías 66, versículo 2, dice esto. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Fíjense que lo que está diciendo es que cuando nosotros oramos y vamos delante de Dios, debemos entender que no podemos estar así como
lo más chufi si es que hemos quebrado sus mandamientos y hemos roto su palabra. Cuando pecamos, nosotros rompemos su palabra, vamos en contra de ella, rompemos sus mandamientos. Y esto nos tiene que conmover, porque el Señor se agrada del que tiembla delante de Él, del que se siente débil, del que se siente una hormiga ante Dios, no del orgulloso, del altivo, del soberbio, que no le importa la presencia del Señor. ¿Te das cuenta? Nosotros valorizamos la palabra de Dios cuando nos arrepentimos por pecar contra ella. Sabemos que hemos roto algo valioso. No nos da lo mismo. Está bien, ¿no? Y es necesario que comencemos a practicar esto. Ahora, hay algo que aclarar, ¿no? Y es que confesar el pecado no elimina, en muchas ocasiones, la disciplina de Dios. Por ejemplo, hay un caso, ¿no? Y es el caso de David, donde David peca ante el Señor. Y el Señor lo amonesta, lo reta, ¿no? A través del profeta Natán, pero le dice que a pesar de que el pecado es grave, Él lo ha perdonado y no le va a quitar el reino. Sin embargo, le dice, el hijo que nació, porque en realidad lo que David hizo es acostarse con la esposa de uno de sus soldados y dejarla embarazada, a pesar de que Dios no le iba a quitar el reino, lo que sí iba a pasar es que ese niño que iba a nacer, el Señor se lo iba a llevar. ¿Está bien, no? Le iba a quitar la vida a ese chico. Y aunque David oró y le pidió a Dios que no lo haga, el Señor lo hizo igual. A veces el Señor no nos evita la disciplina, ¿sí? O las consecuencias de las macanas que nos mandamos. Por ejemplo, si vos ofendés a tu hermano, si vos le decís alguna barbaridad, si lo herís en su corazón, el Señor te va a perdonar por ese pecado si te arrepentís. Pero tal vez hayas perdido la relación con una persona muy valiosa y no la puedas recuperar. Entonces, el Señor nos perdona, pero no nos evita las consecuencias del pecado. Y esto no es malo para nosotros, al contrario, porque la Biblia dice que Dios disciplina a sus hijos, que Dios disciplina a todos los que Él ama. Esto es un beneficio. Está bien, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos a Dios como un padre que nos ama, también debemos aceptar que en ocasiones Él nos discipline a causa de que hemos ido en contra de su palabra y de su voluntad. Amén. Y justamente la confesión te ayuda en esto. Vos cuando confesás el pecado decís, Señor, yo soy culpable. Soy el responsable de haber hecho esto. Y ves que hay una consecuencia a causa de eso que hiciste. Que el Señor no quita de tu vida, la podés entender y la podés aceptar como justa. Porque, bueno, yo me lo gané. Está bien, ¿no? Si mi hermano no me quiere ver porque yo lo ofendí, bueno, yo me lo gané. No lo voy a ver al hermano como malo. Si alguien habla mal de mí a causa de algo que yo hice mal, bueno, es lo justo. Yo me lo gané. Y a veces el Señor nos disciplina de esta manera. Y la confesión, en acuerdo con la voluntad de Dios, nos permite entender que la disciplina es parte del amor y del cariño que Dios tiene para con sus hijos. Amén. Así que hoy tengo una pregunta muy sencilla para hacerte. Y es, ¿qué cosa necesitas confesar y que no has confesado? ¿Qué cosa necesitas confesar y que no has confesado? Confesar de esta manera, como hablamos hoy. Amén. Bueno, yo te dejo. Te dejo. Mañana nos vamos a volver a encontrar. Espero encontrarte, ¿sí? Dios te bendiga.